El profundo silencio del espacio fue roto por el zumbido constante de la nave de la Fuerza de Defensa Terrestre, FDT, la Northstar, mientras patrullaba los límites exteriores del espacio humano. El capitán James Walker estaba de pie en el ventanal principal del puente de mando, su rostro curtido reflejado en el cristal reforzado mientras observaba las estrellas distantes. 20 años de servicio le habían enseñado a confiar en su instinto, y en ese momento, su instinto le decía que algo no iba bien. «Capitán, estamos detectando una firma de energía inusual», anunció Tom desde su estación de sensores. La voz del joven oficial contenía una mezcla de confusión y emoción que hizo que Walker se apartara del ventanal. «No se parece a nada en nuestra base de datos». Walker cruzó el puente con pasos rápidos, sus botas magnéticas resonando contra el suelo metálico. «Muéstramela», ordenó, inclinándose sobre la estación de Tom. La pantalla holográfica mostraba un tenue punto púrpura que pulsaba a intervalos irregulares, a unos 3 minutos luz de su posición. «Sea lo que sea, es grande», añadió Tom, sus dedos danzando sobre la interfaz áptica. «Al menos de clase destructor, quizá más grande. Pero el patrón de energía, señor, no tiene sentido. Es como si estuviera y no estuviera ahí al mismo tiempo». Walker entrecerró los ojos. La Fuerza de Defensa Terrestre había catalogado cada firma de nave conocida en el espacio explorado. Incluso las misteriosas naves del dominio, con su avanzada tecnología, tenían patrones reconocibles. Esto era algo nuevo. «Trace un rumbo de intercepción», ordenó Walker, «pero manténganos a una distancia segura. Notifique a la enfermería que se preparen para posibles escenarios de contención y que ingeniería esté lista para cualquier cosa». Activó el comunicador de toda la nave. «A toda la tripulación», habla el capitán. «Puestos de combate. Esto no es un simulacro». Los motores de la Northstar zumbaron con más fuerza mientras la nave cambiaba de rumbo. La tripulación se movía con una eficiencia bien practicada, pero Walker podía sentir su tensión. Todos conocían la amenaza del dominio, el agresivo imperio alienígena que avanzaba firmemente hacia el espacio terrestre. Cada contacto inusual podría ser el preludio de una invasión. A medida que se acercaban, los sensores principales de la nave comenzaron a recopilar más datos. La nave misteriosa era masiva, fácilmente el doble del tamaño de la Northstar. Su casco era oscuro, y parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. La forma no se parecía a nada que Walker hubiera visto antes. Curvas orgánicas se mezclaban con patrones geométricos que parecían cambiar si se los miraba durante demasiado tiempo. «Señor», llamó Lisa desde la estación de ingeniería, «las lecturas de energía son imposibles». Su voz temblaba ligeramente. «Según estas lecturas, la nave está generando más energía de la que consume. Eso viola al menos 3 leyes de la física». Walker sintió un escalofrío recorrerle la espalda. «¿Signos de vida? No se detectan», informó Tom, «pero hay tanta interferencia que no podemos estar seguros. El material del casco no se parece a nada en nuestros registros. Nuestros escáneres se resbalan sobre él». La Northstar se situó junto a la misteriosa nave, lo suficientemente cerca como para que llenara el ventanal principal. Walker estudió su oscura superficie, notando lo que parecían ser puertos de armas, aunque no se parecían a ningún sistema de armamento que reconociera. La nave no mostraba signos de daño, ninguna indicación de por qué estaba a la deriva en el espacio. «Señor», el grito de Tom hizo que Walker se girara bruscamente. «La nave está encendiendo sus sistemas». A lo largo del casco de la nave misteriosa, líneas de una suave luz azul comenzaron a pulsar, como sangre fluyendo por las venas. La firma de energía en sus sensores se disparó, y luego volvió a dispararse, alcanzando niveles que deberían haber sido imposibles. «Suban los escudos. Preparen las armas», ordenó Walker. Pero antes de que la tripulación pudiera responder, algo aún más extraño sucedió. La firma de energía de la nave misteriosa se estabilizó, y una señal comenzó a transmitirse en todas las frecuencias. «Es inglés», dijo Lisa, incrédula, revisando sus lecturas. «Señor, estamos recibiendo una transmisión en perfecto estándar terrestre». Walker dudó solo un momento.
Póngala en los altavoces del puente. Los altavoces crepitaron y una voz artificial y tranquila llenó el aire. A cualquier nave de la Fuerza de Defensa Terrestre que reciba esta transmisión, somos la designación Nave de Defensa Temporal Paradox. Venimos con una advertencia y un propósito. El futuro de la humanidad depende de lo que hagan a continuación. El mensaje se repitió, y Walker sintió el peso de la historia posarse sobre sus hombros. Había oído historias de primeros contactos, de descubrimientos que cambiaron el curso del desarrollo humano. De alguna manera, sabía que este era uno de esos momentos. «Señor», llamó Tom, con la voz tensa por la emoción. «Estoy detectando una coincidencia en la estructura atómica de la nave. Los materiales base son de la Tierra. Esta nave, sea lo que sea, fue construida por humanos». Walker miró fijamente la imposible nave a través del ventanal. Una nave humana que violaba las leyes de la física. Un navío que afirmaba venir con advertencias sobre el futuro. No debería existir, pero ahí estaba. Y estaba aquí. «Abran un canal», ordenó Walker. Mientras el oficial de comunicaciones obedecía, se enderezó el uniforme y se aclaró la garganta. «Aquí el capitán James Walker de la nave de la Fuerza de Defensa Terrestre Northstar. Recibimos su transmisión, Paradox. ¿Qué advertencia traen?» La respuesta fue inmediata, y lo que oyeron hizo que cada persona en el puente se congelara. La voz artificial habló con claridad. «La flota del dominio se acerca a la Tierra con armas que atravesarán cualquier defensa que poseemos actualmente. Llegarán en 30 días. Esta nave contiene la tecnología necesaria para salvar a la humanidad, pero el tiempo es crítico. Capitán Walker, está autorizado a abordar. Encontrará pruebas de nuestro origen y propósito en el núcleo de la computadora principal. Pero le advertimos, lo que aprenda desafiará todo lo que cree sobre la naturaleza de la realidad». Walker miró a su tripulación. Vio miedo en sus ojos, pero también determinación. Todos conocían la amenaza del dominio. Los mejores analistas de la Tierra habían predicho que se avecinaba un ataque, pero nadie lo había esperado tan pronto. «Reúna un equipo de abordaje», ordenó Walker. «Protocolos de contención completos. Quiero personal de ingeniería y ciencia con entrenamiento de combate». Se volvió hacia su segundo al mando. «Mantenga la nave en estado de alerta. Si algo sale mal, salgan de aquí y avisen a la Tierra». Mientras el equipo de abordaje se preparaba, Walker contemplaba la misteriosa nave. Esta Paradox que afirmaba ser del futuro de la humanidad. En 20 años de servicio en el espacio, había visto muchas cosas extrañas, pero nada como esto. Una nave que rompía las leyes de la física, transmitiendo advertencias de fatalidad en perfecto inglés. Era la salvación de la humanidad o la trampa más elaborada jamás concebida. El equipo de abordaje informó que estaba listo, y Walker se dirigió a la bahía de transbordadores. Con cada paso, las preguntas se agolpaban en su mente. Si la nave era realmente del futuro, ¿por qué aparecer ahora? ¿Por qué aquí? Y lo más importante, ¿qué tipo de situación desesperada llevaría a los humanos a construir algo que desafiaba las propias leyes de la física? Mientras el transbordador de su equipo se acercaba al casco de la Paradox, a Walker le pareció ver algo en los extraños patrones, una familiaridad que no podía identificar del todo. La nave no debería existir. Todo lo que sabía sobre ciencia decía que era imposible. Sin embargo, aquí estaba. Y pronto descubriría la mayor esperanza de la humanidad o su fatalidad final. Las abrazaderas de acoplamiento del transbordador se conectaron con un sólido clank contra el casco de la Paradox. Walker revisó los sellos de su traje una última vez y asintió a su equipo. «Recuerden», dijo, «lo que sea que encontremos ahí dentro lo cambia todo. Manténganse alerta, concentrados y juntos. Vamos a hacer historia». La esclusa de aire completó su ciclo, y el primer paso de la humanidad hacia un futuro imposible comenzó. El interior de la Paradox no se parecía a nada que Walker y su equipo hubieran visto jamás. Las luces de sus cascos revelaban corredores que parecían moverse y cambiar mientras caminaban, superficies que ondulaban como el agua, pero se sentían sólidas bajo sus botas. El aire era respirable, según los sensores de sus trajes, pero nadie se atrevió a quitarse el casco.
Informe del equipo de ingeniería, dijo Walker por su comunicador mientras se adentraban en la nave. La doctora Emily Reed, la ingeniera cuántica más joven de la Tierra, respondió con una emoción apenas contenida en su voz. Capitán, estas lecturas son asombrosas. Las paredes no son solo de metal. Están en una especie de estado de flujo cuántico. Es como si existieran en múltiples lugares a la vez. Pasó su escáner por un panel cercano. Y las lecturas de energía están por las nubes, pero no encuentro ninguna fuente de combustible. El equipo se dirigió a lo que parecía ser el puente. La sala era circular, con estaciones de control vacías dispuestas en un patrón que de alguna manera se sentía familiar a pesar de su diseño alienígena. En el centro había un sistema de proyección holográfica, actualmente apagado. Vean si pueden encenderlo, ordenó Walker. El equipo de ingeniería se dispersó, examinando los extraños controles. La doctora Reed se acercó a lo que parecía ser la consola principal, sus manos flotando sobre la superficie. Está cálida, dijo, sorprendida. Y creo que está reconociendo mi presencia. La superficie de la consola comenzó a brillar con una suave luz azul, extendiéndose desde donde sus manos flotaban. De repente, el sistema holográfico en el centro de la sala cobró vida. Una figura apareció, una figura humana. Era un hombre mayor, vestido con lo que parecía un uniforme. Modificado de la Fuerza de Defensa Terrestre. Su imagen parpadeaba ligeramente mientras hablaba. Si están viendo esto, entonces la Paradox ha logrado contactar con una nave de la Fuerza de Defensa Terrestre. Soy, o era, el almirante Thomas Cooper, Fuerza de Defensa Terrestre, año 2157. El holograma hizo una pausa, como si reuniera sus pensamientos. Lo que estoy a punto de decirles sonará imposible, pero cada palabra es cierta. Walker sintió que su ritmo cardíaco se aceleraba. 2157 estaba a 30 años en el futuro. El holograma continuó. El dominio atacó la Tierra en 2127 con su tecnología de fase cuántica. Burlaron todas nuestras defensas. Perdimos miles de millones en la primera oleada. Los que sobrevivimos, aprendimos. Nos adaptamos. Robamos su tecnología, la mejoramos, e hicimos lo que los humanos hacen mejor. Hicimos posible lo imposible. La doctora Reed había dejado de trabajar, toda su atención puesta en el holograma. Su escáner emitía pitidos frenéticos, tratando de dar sentido a la tecnología que los rodeaba. Esta nave, explicó el holograma, representa el mayor logro de la humanidad y nuestra apuesta más desesperada. Rompimos las leyes de la física porque teníamos que hacerlo. El casco existe en superposición cuántica, lo que lo hace virtualmente indestructible. El núcleo de energía extrae energía de universos paralelos. Las armas no solo destruyen objetivos, los borran de la existencia. El equipo de Walker intercambió miradas. Esto sonaba a ciencia ficción, pero estaban de pie dentro de la prueba. Pero nuestras victorias llegaron demasiado tarde, continuó el holograma. La Tierra ya estaba perdida. Así que tomamos una decisión. Construimos esta nave no solo para romper las leyes de la física, sino para romper las propias leyes del tiempo. La enviamos al pasado, para darles a nuestros yos del pasado, para darles a ustedes, una oportunidad de luchar. La voz de la doctora Reed tembló mientras hablaba. Capitán, está diciendo la verdad. Estos diseños son diseños humanos, solo que llevados mucho más allá de lo que creíamos posible. Miren esto. Proyectó la pantalla de su escáner para que todos la vieran. La arquitectura básica es como la de nuestras naves, solo que evolucionada. Como si alguien hubiera tomado la tecnología de la Tierra y hubiera pasado décadas llevándola a sus límites absolutos. El holograma parpadeó de nuevo. Hemos incluido toda nuestra investigación, todos nuestros avances. Pero el tiempo es crítico. La flota del dominio que se acerca a la Tierra ahora tiene tecnología de fase cuántica. Sus defensas actuales serán inútiles. Tienen 30 días para entender lo suficiente de nuestra tecnología como para tener una oportunidad. Walker dio un paso adelante. ¿Cómo es posible que aprendamos todo esto en 30 días?
Como si respondiera a su pregunta, el holograma sonrió. Porque ya lo han hecho. En nuestra línea de tiempo, esta nave llegó y un equipo de las mentes más brillantes de la Tierra trabajó día y noche para entenderla. No lograron detener el primer ataque, pero aprendieron lo suficiente para ayudar a algunos de nosotros a sobrevivir. Esta vez tienen más advertencias, mejores recursos, y lo más importante, tienen a la doctora Emily Reed. La doctora Reed se sobresaltó al oír su nombre. El holograma se giró para mirarla directamente. Doctora Reed, en nuestra línea de tiempo, usted fue quien finalmente entendió cómo fusionar la mecánica cuántica con la ingeniería convencional. Sus teorías sentaron las bases para todo lo que esta nave representa. Su yo futuro ayudó a diseñarla. ¿Quién mejor para entenderla que usted? El equipo de ingeniería se volvió para mirar a la doctora Reed, que estaba paralizada, su mente visiblemente acelerada con posibilidades. Finalmente, habló. El estado de flujo cuántico del casco no es solo para defensa, ¿verdad? Es un sistema de computación. La nave entera es una computadora cuántica masiva. El holograma asintió. El primero de muchos pasos. Encontrarán datos técnicos detallados en el núcleo de la computadora de la nave. Pero recuerden, entender esta tecnología es solo una parte del desafío. Construirla con los materiales actuales, adaptarla para que funcione con los sistemas existentes, ahí es donde entra en juego el ingenio humano. Walker activó su comunicador. Northstar, aquí Walker. Envíen un mensaje prioritario al comando de la Tierra. Díganles. Hizo una pausa, considerando sus palabras cuidadosamente. Díganles que hemos encontrado algo que lo cambia todo. Y consíganme una línea directa con el Consejo de Ciencia de la Defensa. Vamos a necesitar a todas las mentes brillantes que podamos conseguir. El holograma del almirante Cooper comenzó a desvanecerse. Una última cosa. Hay una razón por la que elegimos este momento exacto, esta ruta de patrulla exacta para el contacto. La Paradox tenía que encontrar a las personas adecuadas en el momento adecuado. No desperdicien esta oportunidad. El futuro de la humanidad depende de lo que hagan a continuación. Cuando el holograma desapareció, la doctora Reed ya se estaba sumergiendo en los sistemas de la nave, sus dedos volando sobre los controles con creciente confianza. Capitán, dijo, sin levantar la vista, voy a necesitar equipos de ingenieros, físicos cuánticos y científicos de materiales. ¿Y café? Mucho café. Walker asintió, una sonrisa sombría formándose en su rostro. Tendrá todo lo que necesite. La humanidad acaba de recibir una hoja de trucos de nuestros yos futuros. Hagamos que valga la pena. A su alrededor, la nave imposible zumbaba con energía, sus sistemas cuánticos ya comenzando a interactuar con el equipo de la doctora Reed. Las paredes cambiaron sus patrones, casi como si la propia nave estuviera ansiosa por compartir sus secretos. Tenían 30 días para entender una tecnología que no debería existir, construir armas que rompían las leyes de la física y preparar a la Tierra para una invasión de un enemigo que ya los había vencido en otra línea de tiempo. Mirando la determinación en los rostros de su equipo, Walker sintió una oleada de orgullo. Esta era la humanidad en su máxima expresión, enfrentada a lo imposible, pero lista para obrar milagros. La nave podría ser del futuro, pero las mayores fortalezas de la humanidad eran atemporales. Adaptabilidad, determinación y la capacidad de mirar lo imposible y decir, hagámoslo realidad. La doctora Reed levantó la vista de su trabajo, sus ojos brillando de emoción. Capitán, no va a creer lo que estoy viendo. El núcleo cuántico no solo está rompiendo las leyes de la física, las está reescribiendo. Habían pasado 20 días desde el descubrimiento de la Paradox, y las mentes más brillantes de la Tierra trabajaban sin descanso dentro de una instalación oculta cerca de la base lunar. La doctora Reed no había dormido adecuadamente en días, sus ojos enrojecidos mientras miraba la pantalla holográfica que mostraba su última prueba fallida. No, 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 murmuró, pasándose las manos por su cabello desordenado. Seguimos pensando de forma demasiado convencional. El núcleo de energía no solo está generando energía,
la está extrayendo de otro lugar. Se volvió hacia su equipo, que parecía tan agotado como ella. Tenemos que dejar de intentar construir un motor mejor y empezar a pensar en agujeros en la realidad. El capitán Walker observaba desde la cubierta de observación cómo otra cámara de pruebas explotaba. Las paredes reforzadas contenían la explosión. Era el 12º fracaso de hoy. Quedaban 10 días hasta el ataque previsto del dominio, y aunque habían progresado, todavía estaban lejos de replicar la tecnología de la Paradox. Doctora. Reed llamó por el comunicador. Quizás sea hora de un descanso. Unos ojos frescos podrían. No hay tiempo, le interrumpió, ya preparando otra prueba. La respuesta está aquí mismo. Simplemente no la estamos viendo. Mostró los escaneos originales de la Paradox. Miren estos patrones en el flujo de energía. No son aleatorios. Son como ondas en un estanque, pero las ondas van hacia adentro en lugar de hacia afuera. Uno de sus asistentes, Mike, se acercó a la pantalla. Como si atrajera energía hacia sí en lugar de empujarla. Pero eso es, se interrumpió, sin querer decir imposible nunca más. Habían visto demasiadas cosas imposibles últimamente. Exacto. Los ojos de la doctora Reed se iluminaron con una comprensión repentina. Hemos estado tratando de generar energía, pero ¿y si creamos un vacío? No en el espacio, sino en la realidad misma. La naturaleza aborrece el vacío. Si hacemos un agujero en el campo de energía de nuestro universo, la energía de otros universos se precipitaría para llenarlo, terminó Mike, contagiado por su entusiasmo. Como abrir un desagüe en el fondo de una piscina. Walker no entendía completamente la ciencia, pero reconoció la mirada en el rostro de la doctora Reed. Era la misma mirada que tenía cuando pisó por primera vez la Paradox. La mirada de alguien que ve más allá de lo imposible, hacia lo que es meramente difícil. La siguiente prueba fue diferente. En lugar de intentar generar energía, construyeron un dispositivo que creaba lo que la doctora Reed llamó un vacío cuántico. Los resultados iniciales fueron prometedores. Pequeñas cantidades de energía aparecían de la nada, desafiando la ley de conservación de la energía. Pero entonces algo salió mal. El nivel de energía comenzó a aumentar exponencialmente, mucho más allá de sus cálculos. Las alarmas sonaron por toda la instalación. «Apáguenlo», ordenó Walker. Pero la doctora Reed levantó una mano. «Espere. Miren el campo de contención». La energía no estaba destruyendo su cámara de pruebas. En su lugar, estaba formando patrones, los mismos patrones que habían visto en el casco de la Paradox. Se está estabilizando a sí mismo. El vacío cuántico está creando su propio sistema de contención. La cámara de pruebas se llenó de patrones de luz arremolinados, exactamente como los que habían visto en la Paradox. Por primera vez, no solo estaban copiando la tecnología del futuro, la estaban entendiendo. Las horas se convirtieron en días mientras refinaban el proceso. El equipo de la doctora Reed trabajaba por turnos, pero ella rara vez dejaba el laboratorio. Aprendieron que el vacío cuántico podía ser moldeado, dirigido e incluso utilizado para alimentar sistemas convencionales. Pero, lo que es más importante, descubrieron por qué el casco de la Paradox parecía moverse y cambiar. No es un solo casco, explicó la doctora Reed a Walker mientras observaban cómo tomaba forma el primer prototipo de su nuevo núcleo de energía. Son millones de cascos posibles existiendo simultáneamente. Cuando algo lo golpea, cambia automáticamente a la configuración que mejor se adapta para resistir ese ataque específico. El avance con el núcleo de energía condujo a otros descubrimientos. Empezaron a entender cómo funcionaban las armas de la Paradox, no destruyendo objetivos, sino desplazándolos a universos paralelos donde nunca habían existido. La tecnología era aterradora en sus implicaciones, pero no tenían otra opción. El dominio se acercaba. 7 días antes del ataque previsto, tuvieron su primer gran éxito. Un pequeño dron, alimentado por un núcleo de vacío cuántico y protegido por un casco de probabilidad cambiante, funcionó perfectamente en todas las pruebas. No era ni de lejos tan avanzado como la Paradox,
pero demostraba que la tecnología podía funcionar con sus capacidades de fabricación actuales. «Podemos hacerlo», dijo la doctora Reed, viendo al dron navegar por una carrera de obstáculos existiendo parcialmente en múltiples posiciones a la vez. «No podemos construir nada tan avanzado como la Paradox, pero podemos mejorar nuestras naves existentes. Darles la ventaja suficiente para sobrevivir». Walker asintió, ya planeando la logística para modificar la flota de defensa de la Tierra. «¿Cuántas naves podemos mejorar en una semana?» Con los recursos de todos los astilleros principales, quizá el 30% de la flota. Tendremos que priorizar los sistemas más cruciales, núcleos de energía y capacidades defensivas. Las armas llevarán demasiado tiempo para implementarlas correctamente. No era lo ideal, pero era más de lo que tenían hace 20 días. Las naves modificadas no serían capaces de borrar enemigos de la existencia, pero podrían sobrevivir a los impactos de las armas del dominio que antes las habrían vaporizado. La semana siguiente fue un torbellino de actividad. Las naves llegaban a la órbita lunar en un flujo constante, cada una recibiendo núcleos de energía de vacío cuántico y modificaciones en el casco de probabilidad cambiante. El avance de la doctora Reed había sido adaptado a una forma que la tecnología actual podía soportar, aunque no fuera tan elegante como los sistemas de la Paradox. Durante todo este tiempo, la misteriosa nave del futuro permanecía en su muelle seguro, revelando nuevos secretos cada día. El equipo de la doctora Reed apenas había arañado la superficie de sus capacidades, pero habían aprendido lo suficiente. Habían aprendido a hacer lo que la humanidad hacía mejor: tomar una idea imposible y hacerla funcionar con lo que tuvieran a mano. 3 días antes del ataque previsto, Walker estaba en la cubierta de observación, viendo a la flota modificada de la Tierra realizar maniobras. Las naves se veían iguales por fuera, pero ahora parpadeaban ocasionalmente, sus cascos cambiando a través de estados probables mientras probaban sus nuevas defensas. La doctora Reed se unió a él, permitiéndose finalmente un momento de descanso. «No es perfecto», dijo, mirando a la flota. «Los núcleos de energía son toscos en comparación con los de la Paradox. Los cambios de probabilidad son limitados. Los cascos solo pueden cambiar a través de unos pocos cientos de estados en lugar de millones. Pero es suficiente para darnos una oportunidad de luchar», terminó Walker. Se volvió para mirarla. «Hizo lo imposible, doctora. Tomó una tecnología que no debería existir y la hizo real». Ella negó con la cabeza. «Todos lo hicimos. Cada ingeniero, cada físico, cada técnico que trabajó hasta que no pudo ver más. Todavía no entendemos completamente cómo funciona la Paradox, pero entendimos lo suficiente para adaptarla, para hacerla funcionar para nosotros». Sonrió, cansada. ¿No es eso lo más humano de todo? Tomar algo imposible y encontrar la manera de hacerlo funcionar de todos modos. La flota continuó sus maniobras, las naves parpadeando dentro y fuera de los estados de probabilidad mientras se preparaban para la batalla venidera. No estaban listos, no realmente, pero estaban lo suficientemente listos. Habían tomado un regalo del futuro y lo habían convertido en algo que podían usar hoy. En 3 días, el dominio llegaría, esperando encontrar un blanco fácil. En su lugar, encontrarían a una humanidad que había hecho lo imposible. Encontrarían naves que no deberían existir, pero que existían. Las primeras señales de la flota del dominio aparecieron exactamente donde la Paradox había predicho. Sensores de largo alcance detectaron las distorsiones cuánticas de cientos de naves saliendo del viaje superlumínico. La flota de defensa modificada de la Tierra esperaba información, sus cascos parpadeando ligeramente mientras las ondas de probabilidad recorrían sus superficies. El capitán Walker estaba en el puente de la Northstar, ahora equipada con uno de los núcleos de vacío cuántico de la doctora Reed. La nave se sentía diferente. Había una vibración sutil que no existía antes, como un zumbido constante justo por debajo del umbral del oído. Cada miembro de la tripulación podía sentirlo, un recordatorio de que su nave ahora existía parcialmente en múltiples realidades a la vez. «Todas las naves informan estar listas, capitán», anunció Tom desde su estación.
Las pantallas de los sensores mostraban su flota de 30 naves modificadas desplegadas en una formación defensiva frente a la Tierra. Detrás de ellos, el resto de las fuerzas convencionales de la Tierra esperaba en reserva, esperando no ser necesarias. La voz de la doctora Reed llegó por el comunicador desde su posición en la sección de ingeniería. El núcleo de energía está estable. El casco de probabilidad está ciclando normalmente. Estamos tan listos como lo estaremos nunca. La flota del dominio emergió del viaje superlumínico en un estallido de luz que iluminó el espacio como un nuevo sol. Sus naves eran hermosas de una manera aterradora, navíos elegantes y oscuros que parecían absorber la luz a su alrededor. Solo la nave líder era más grande que cualquier cosa que la humanidad hubiera construido jamás. Están transmitiendo, informó Tom, con la voz tensa. Todas las frecuencias, todos los idiomas. Póngalo en los altavoces, ordenó Walker, enderezándose en su silla. Una voz profunda y resonante llenó el puente. Atención, naves humanas. Su existencia ha sido considerada incompatible con la expansión del dominio. Apaguen sus naves y acepten su extinción con dignidad. La resistencia solo aumentará su sufrimiento. Walker miró a su alrededor en el puente, a los rostros decididos de su tripulación. Todos habían visto los mensajes del futuro, sabían lo que pasaría si fallaban aquí. Activó el comunicador de toda la flota. Aquí el capitán Walker a todas las fuerzas de la Tierra. Saben lo que está en juego. Saben lo que pasó en otra línea de tiempo. Pero eso no va a pasar aquí. No hoy. No a nosotros. Hizo una pausa, observando cómo la flota del dominio se movía a formación de ataque. Recuerden su entrenamiento. Confíen en sus naves. Confíen los unos en los otros. La humanidad permanece unida. Las naves del dominio abrieron fuego primero, lanzando oleadas de energía de fase cuántica que deberían haber destrozado cualquier defensa normal. En cambio, las naves terrestres modificadas parpadearon, sus cascos de probabilidad cambiando a estados en los que los ataques pasaban inofensivamente a través de ellas. «Devuelvan el fuego», ordenó Walker. Las armas convencionales de la Northstar podrían no haber sido mejoradas con tecnología futura, pero aún podían golpear con fuerza. El espacio entre las flotas se iluminó con rayos de energía y estelas de misiles. Una ráfaga masiva del buque insignia del dominio alcanzó directamente a un crucero terrestre modificado. Por un momento, la nave pareció existir en docenas de lugares a la vez, su casco de probabilidad ciclando a través de posibilidades más rápido de lo que el ojo podía seguir. Cuando se estabilizó, la nave estaba dañada, pero intacta. Un impacto que debería haberla vaporizado solo había marcado su casco. Se están adaptando, la voz de la doctora Reed transmitía tensión, pero también emoción. Sus armas están tratando de fijarse en nuestros estados de probabilidad, cambiando a patrones de probabilidad aleatorios ahora. La batalla evolucionó a algo diferente a cualquier cosa en la historia militar humana. Las naves de la Tierra parpadeaban, entrando y saliendo de diferentes realidades, haciendo imposible que los sistemas de puntería del dominio obtuvieran un blanco fijo. Cada impacto forzaba a los cascos de probabilidad a ciclar más rápido, consumiendo energía pero manteniendo las naves con vida. La formación perfecta de la flota del dominio comenzó a romperse a medida que sus tácticas habituales fallaban. Sus armas, diseñadas para atravesar la materia normal, no podían hacer frente a objetivos que existían en múltiples estados a la vez. Pero estaban lejos de ser derrotados. Pico de energía del buque insignia, gritó Tom. Es masivo. Todo el casco del buque insignia del dominio comenzó a brillar con energía acumulada. Walker tuvo una fracción de segundo para tomar una decisión. Toda la potencia al núcleo cuántico. Ordenó. Doctora Reed, denos todo lo que tenga. Los motores de la Northstar zumbaron con más fuerza mientras la doctora Reed llevaba su tecnología futura improvisada al límite. El núcleo de vacío cuántico extrajo energía de 1000 universos paralelos mientras el casco de probabilidad ciclaba a través de millones de posibilidades por segundo. El buque insignia del dominio disparó. Su rayo de energía concentrada cortó el espacio como una espada de luz. Golpeó a la Northstar en el centro y, por un momento,
la realidad misma pareció contener la respiración. Walker sintió como si estuviera en todas partes y en ninguna a la vez. Vio versiones de sí mismo dando órdenes diferentes, vio el rayo impactando en lugares ligeramente distintos, vio líneas temporales donde la nave era destruida y otras donde permanecía intacta. Luego, con un sonido como un trueno que no podría haberse transportado en el espacio, todo volvió a una sola realidad. La Northstar estaba intacta. Sistemas dañados, esforzados, casco de probabilidad parpadeando débilmente, pero viva. Y lo más importante, el buque insignia del dominio había drenado la mayor parte de su energía para ese único disparo. «Todas las naves», gritó Walker. «Concentren el fuego en el buque insignia. Todo lo que tengan». La flota de la Tierra respondió como una sola. El fuego de armas convencionales se vertió sobre el buque insignia del dominio desde múltiples ángulos. Sus escudos avanzados podían manejar cualquier ataque individual, pero el volumen puro de fuego los abrumó. Explosiones florecieron a través de su casco mientras la determinación humana demostraba ser más fuerte que la tecnología alienígena. La destrucción del buque insignia del dominio lo cambió todo. Las naves alienígenas restantes comenzaron a retirarse, su formación perfecta disolviéndose en el caos. Nunca habían esperado que sus oponentes, supuestamente inferiores, sobrevivieran, y mucho menos que contraatacaran eficazmente. Mientras la flota del dominio huía de regreso al viaje superlumínico, perseguida por los vítores de los defensores de la Tierra, Walker se desplomó en su silla. Lo habían logrado. Habían cambiado el futuro. La voz cansada de la doctora Reed llegó por el comunicador. «Capitán, necesita ver esto». Sonaba perpleja. «El núcleo cuántico se ha estabilizado en una nueva configuración. Es más eficiente ahora, más estable. Es como si la batalla le hubiera enseñado a funcionar mejor». Walker pensó en el momento en que el rayo del buque insignia los había golpeado, en cómo había visto múltiples realidades a la vez. «La tecnología no es solo del futuro», dijo lentamente. «Aprende. Se adapta. Igual que nosotros». Miró hacia el campo de estrellas donde la flota del dominio había desaparecido. Volverían, lo sabía, pero la Tierra estaría lista. Habían tomado una tecnología que no debería existir y la habían hecho suya. Se habían enfrentado a lo imposible y habían encontrado la manera de hacerlo funcionar. La Northstar giró hacia la Tierra, su casco de probabilidad aún parpadeando suavemente. En la sala de máquinas, la doctora Reed ya estaba pensando en mejoras para el núcleo cuántico. En el espacio, detrás de ellos, las naves de reparación se movían para ayudar a las naves dañadas, mientras que la flota convencional celebraba su supervivencia. La humanidad había hecho lo que mejor sabía hacer: tomar una situación imposible y negarse a aceptarla. Habían demostrado que la determinación y el ingenio podían superar cualquier obstáculo, incluso las propias leyes de la física. El futuro ya no estaba escrito. Lo habían cambiado con una nave que no debería existir, pero que existía. 3 meses después de la primera victoria de la humanidad sobre la flota del dominio, la Paradox todavía guardaba misterios que la doctora Reed y su equipo trabajaban por desentrañar. Pero ahora, trabajaban con confianza en lugar de con prisa desesperada, sabiendo que habían cambiado la línea de tiempo de la que se les había advertido. Walker caminaba por la principal instalación de investigación de la base lunar, donde las naves estaban siendo mejoradas con versiones mejoradas de la tecnología cuántica. Las 30 naves modificadas originales se habían convertido en cientos, cada una mejor que la anterior a medida que aprendían más sobre cómo funcionaba la tecnología imposible. «Capitán», llamó la doctora Reed cuando él entró en su laboratorio. Se veía diferente ahora, descansada, confiada, emocionada en lugar de desesperada. «Llega justo a tiempo. Finalmente hemos decodificado otra sección de la base de datos de la Paradox, y no va a creer lo que encontramos». Lo condujo a una sala de visualización segura, donde una pantalla holográfica mostraba lo que parecían ser datos tácticos. «Estas son las principales áreas de preparación del dominio», explicó, señalando varios puntos de luz. «La Paradox no solo nos trajo tecnología.
Nos trajo toda su base de datos estratégica de 30 años de guerra. Walker estudió la pantalla con creciente aprecio. Sus líneas de suministro, sus instalaciones de producción, su estructura de mando. Todo, confirmó la doctora Reed. Pero esa no es la mejor parte. Tocó un control y la pantalla cambió para mostrar detallados esquemas técnicos. Estos son los propios diseños de fase cuántica del dominio. Los que iban a usar contra nosotros. Los que probablemente están desarrollando ahora mismo. Walker lo entendió de inmediato. Podemos contrarrestarlos antes incluso de que los construyan. Mejor que eso. Los ojos de la doctora Reed brillaban de emoción. Podemos mejorarlos. El dominio piensa en líneas rectas. Si algo funciona, siguen haciéndolo de la misma manera. Pero los humanos, miramos la tecnología y vemos posibilidades. Su tecnología de fase cuántica era poderosa, pero rígida. La nuestra se adapta, aprende, crece. Mostró otra pantalla que mostraba a la flota modificada de la Tierra en formación. Las naves ya no parpadeaban visiblemente. Habían aprendido a controlar sus cambios de probabilidad con precisión. Cada batalla, cada prueba, cada desafío hace que la tecnología sea mejor. Los núcleos cuánticos aprenden de la experiencia, igual que nosotros. El dominio no pudo entender eso. Por eso perdieron en ambas líneas de tiempo. Walker recordó algo que el holograma del almirante Cooper había dicho sobre las mayores fortalezas de la humanidad. No solo usamos la tecnología, dijo lentamente. La mejoramos, la hacemos nuestra. Exacto. La doctora Reed mostró más pantallas, mostrando el progreso que habían hecho. Mire estas lecturas de eficiencia. Nuestros núcleos cuánticos ya son más avanzados que los de la Paradox, solo que de diferentes maneras. Cambiamos potencia bruta por adaptabilidad, precisión por flexibilidad. Los hicimos funcionar con lo que tenemos, en lugar de tratar de copiar exactamente lo que vimos. Las pantallas mostraban más que solo aplicaciones militares. La tecnología cuántica se estaba adaptando para uso civil. Escáneres médicos que podían detectar problemas a través de múltiples estados de probabilidad. Sistemas de energía que podían soportar ciudades enteras con energía limpia extraída de universos paralelos. Sistemas de comunicación que podían transmitir datos instantáneamente a cualquier distancia. Ya no solo estamos sobreviviendo, dijo la doctora Reed en voz baja. Estamos creciendo, avanzando. El dominio quería aniquilarnos porque pensaban que éramos primitivos. En cambio, hemos tomado su mejor tecnología y la hemos mejorado. Sonaron las alertas, y ambos se volvieron hacia la pantalla táctica. Sensores de largo alcance habían detectado otra flota del dominio, más grande que la primera, acercándose desde un vector diferente. Están probando nuestras defensas, señaló Walker, buscando debilidades. La doctora Reed asintió. Encontrarán algo muy diferente de lo que esperan. Mostró el estado de la flota de defensa de la Tierra. Cientos de naves ahora portaban tecnología cuántica, cada una diferente, cada una adaptándose y mejorando a su manera. La mayor fortaleza de la humanidad no es nuestra tecnología. Es nuestra creatividad, nuestra capacidad de mirar algo imposible y encontrar una manera de hacerlo funcionar. La flota de la Fuerza de Defensa Terrestre se movió a su posición, su formación suelta y fluida, lista para adaptarse a lo que sea que el dominio les lanzara. Walker se dirigió al transbordador que lo llevaría de regreso a la Northstar, pero se detuvo en la puerta. Doctora Reed, dijo, ¿cree que alguna vez entenderemos completamente cómo funciona la Paradox? Ella sonrió. Quizá no. Pero ese no es realmente el punto, ¿verdad? No necesitábamos entenderlo todo. Solo necesitábamos entender lo suficiente para hacerlo funcionar a nuestra manera. Eso es lo que nos hace humanos. Horas más tarde, mientras la segunda flota del dominio se acercaba, Walker estaba en su puente y sintió el zumbido familiar del núcleo cuántico. No era la vibración desesperada de su primera batalla. Ahora era un pulso constante, como un latido. La nave ya no solo usaba la tecnología. La había integrado, la había hecho parte de sí misma. Todas las naves, formaciones de batalla, ordenó. Alrededor de la Northstar,
la flota de la Tierra se movía con precisión practicada. Algunas naves parpadeaban con cambios de probabilidad mientras que otras permanecían sólidas, cada una usando la tecnología cuántica central a su manera única. Ya no estaban copiando el futuro, estaban construyendo el suyo propio. La flota del dominio emergió del viaje superlumínico, sus naves aún impresionantes, pero ya no aterradoras. Esta vez, la Tierra no esperó a que hicieran demandas. Aquí el capitán Walker de la Fuerza de Defensa Terrestre transmitió en todas las frecuencias. Vinieron aquí esperando encontrar un blanco fácil. En su lugar, encontraron a la humanidad. Hemos tomado una tecnología que no debería existir y la hemos hecho nuestra. Hemos mirado a la cara a probabilidades imposibles y hemos encontrado una manera de superarlas. Pueden retirarse ahora, o pueden aprender de primera mano porque eso fue un error. Las naves del dominio abrieron fuego, sus armas aún poderosas, pero ya no imparables. La flota de la Tierra respondió con una demostración de creatividad tecnológica que habría sido imposible 3 meses atrás. Cada nave usó sus sistemas cuánticos de manera diferente, creando una defensa que no podía ser predicha ni contrarrestada. Mientras comenzaba la batalla, Walker pensó en la Paradox, todavía en su muelle, todavía guardando secretos que no habían descubierto aún. Pero ya no necesitaban todos sus secretos. Habían tomado lo que ofrecía y habían construido algo nuevo, algo únicamente humano. El futuro ya no estaba escrito. Lo habían cambiado, no solo con una tecnología que no debería existir, sino con las mayores fortalezas de la humanidad: adaptabilidad, creatividad y la determinación de enfrentar lo imposible y hacerlo posible. Mientras su flota se enfrentaba a las naves del dominio, Walker sonrió. Habían hecho más que salvarse de la extinción. Habían demostrado por qué la humanidad merecía sobrevivir, crecer, alcanzar las estrellas. Habían tomado una advertencia del futuro y la habían convertido en esperanza. El núcleo cuántico de la Northstar zumbaba con poder mientras lideraba a la flota de la Tierra en la batalla. Ahora estaban escribiendo su propio futuro, con naves que no deberían existir, pero que existían.